tuve un jefe que me decía, si hasta un 70% de lo que estás en la empresa estás contento, quédate. Mira, hace poco escuché algo así como que tenemos que obligar, hablando del camarero, ¿no? Tenemos que obligar y exigir que se sonría, ¿vale? El empleado tiene que sonreír. Y yo me quedé como un jarro de agua fría y dije, vaya, pues creo que me he equivocado en todo. Control. ¿Quieres ahorrar tiempo y dinero? Somos Abril Soft, la solución más avanzada para el control de recursos humanos y nómina en hotelería. Tiene acceso a la información más importante en tiempo real. Únete a los cientos de corporativos y colaboradores exitosos que ya confían en nosotros. Hoy en Listening Leaders tengo el placer de irme hasta Almería a hablar con una persona a la que conozco de hace algún tiempo. Él es Miguel Reynoso, es Chief Commercial Officer en una cadena que se llama Senator Hotels and Resorts, y es un placer tenerte aquí en el podcast. Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias, Raúl. Un placer estar aquí contigo después de tanto tiempo. La verdad es que es un honor y un placer estar aquí contigo. Mira, cuando pensé en este podcast, en este formato, Miguel, yo pensaba, ojalá me encontrara a personas que me puedan transmitir y que nos puedan transmitir a los oyentes experiencias diversas, experiencias vitales interesantes, experiencias de haber vivido en diferentes países con diferentes culturas. Claro, yo miro tu LinkedIn, que está público para todo el mundo, y has vivido y trabajado en Alemania, por supuesto en España, en Suiza, en Estados Unidos, en Cuba. Eso de vivir, pero luego trabajar con otro montón de nacionalidades, con otro montón de países y con otro montón de gentes, y seguro que me dejo algunos, ¿no? Entonces, esta para mí es una aproximación de lujo para nuestros oyentes porque seguro que lo que nos puedes aportar pues es esa visión del mundo sobre la que es lo primero que me gustaría preguntarte. ¿Cómo se adapta uno a tantas vivencias en tan corto espacio de tiempo? Porque todo el mundo sabe que eres muy joven. Bueno, eso de muy joven, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero bueno, te lo agradezco, Raúl. Vamos a ver, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Mira, yo soy de una familia muy humilde, mis padres fueron inmigrantes que se fueron a Alemania y que desde muy pequeñito he podido ver, por el ejemplo de mis padres, de lo que se refiere a cómo vivir en otro país, ¿no? ¿Qué significa el respeto? Y luego he tenido la suerte de criarme en un país como en Alemania, donde no desde hoy, sino desde hace ya muchos años, ha habido siempre una cultura muy abierta, una cultura de integrar a las personas, de ayudar a las personas y de ser muy abierto a todo, por lo cual yo me acuerdo al principio cuando venía aquí a España de vacaciones, no había tantos restaurantes así un poco, digamos, que si vietnamita, que si coreano, que si chino, que si tal, no había todas estas cosas y en Alemania pues... No había tantos, no había ninguno, había un No chino. había ninguno, o sea, no había nada, ¿no? O sea, Porque era barato. ¿no? Y tampoco había tantos extranjeros y todo esto, ¿no? Y allí, pues, estábamos, pues, los españolitos éramos los que menos, ¿no? Éramos el grupo más pequeñito. Pero había muchos turcos, evidentemente, había muchos italianos, había muchos de la antigua Yugoslavia, había de todo. Y eso ya, pues, desde un principio, pues, mis padres, la verdad es que me dieron esa educación, ese enfoque, de ese, digamos, de ese respeto, ¿no? De ese, digamos, esa moderación de un poco observar, ver cómo van las cosas y entender. Y yo desde muy pequeñito me di un poco de cuenta que hay una gran diferencia entre lo que es Alemania, lo que es España. De ahí también que empezó, digamos, mi interés por los viajes, por las diferentes culturas, por diferente historia, ¿no? Esto ya, de alguna manera, el criarte, entre comillas, como un híbrido, ya te provoca esos dos idiomas, eso ya te provoca un poco de ese interés cultural, de entender el porqué, ¿no? Y cuando miras un poco lo que es la historia, el idioma, cuando te interesa un poco por todo esto, al final eso es el turismo, ¿no? Es esa curiosidad por lo diferente, por las culturas
que es el origen, no solamente de quedarte, digamos, en la playa y disfrutar del sol, sino también de descubrir otras culturas, otras mentalidades. Y creo que eso ha sido de alguna forma cultura y intercambio vivido, que hoy en día se habla mucho de ello, de la integración, del intercambio, de las diferentes culturas, pero como tú bien has dicho, una cosa es verlo en la tele o una cosa es, de alguna forma, pues trabajar con otros países y otra cosa es vivir con esos países o tener que trabajar con esas mentalidades. No muy lejos, cuando estuve en Iberostar, llevaba todos los países del norte de África y bueno, son pequeños detalles, pero empezando, digamos, por manejar el idioma como un francés, pues, por ejemplo, ya te ayuda muchísimo en esos países. Pero es que no tienes que ir a estos países. Tú vas a Francia y hablas inglés y no te van a tratar lo mismo en un restaurante que si, por muy mal que hables francés, lo hablas y te entenderán seguramente mucho mejor porque están encantados de que de alguna manera intentes hablar su idioma, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que desde pequeño, por así decirlo, pues me la entregaron en la cuna, ¿no? De mi entendimiento de cómo afrontar estos temas. Sácame de mi error, pero fíjate que una de las cosas que yo he aprendido en el tiempo, y si no tú me dices, es sobre todo cuando llevas familia también, porque lo importante no es solamente que te adaptes tú, sino que se adapte la familia, ¿no? Es hacerles ver que ellos estaban allí antes de que nosotros llegáramos. Por tanto, el que se tiene que adaptar es uno, no hacer adaptar al resto, ¿no? Para que se adapte a tu cultura y a tu forma de hacer, ¿no? Y eso yo creo que solamente con tener eso claro y tener, ya es ganancia, ¿no? Sí, mira, en alemán la palabra emigrante existe, pero como una palabra que no es alemana. La palabra real es Gastarbeiter. Y Gastarbeiter literalmente se traduce como empleado de visita, invitado, un invitado a trabajar, ¿vale? Wow. Entonces, eso dice mucho de cuando tú llamas a alguien y le dices, oye, te invito a mi casa a comer, pues, ¿qué vas a hacer? Te comportas, ¿no?, como toca, porque estás en su casa y estás invitado. Exacto. Y yo creo que eso es muy importante de entender, ¿no? Que estamos de visita, que estamos invitados. Y a partir de ahí, pues, ese respeto que se tiene en una casa ajena, pues, en un país ajeno. Hay que respetar, hay que ser humildes y hay que observar y entender cómo son las reglas de ese país e intentar, pues, lo mejor posible adaptarse. Eso no quiere decir que tienes que perder tus conceptos, lo que son tus virtudes, tu moral, todo lo que sea un poco, digamos, tus creencias, para nada, absolutamente para nada. Simplemente, pues, que, bueno, que estás en un país que no es el tuyo. Sí, sí, y has de adaptarte. Te lo contaba porque algunos de las personas que yo he visto que no se han adaptado, uno de los principales motivos ha sido este, ¿no? Pensar que, ojo, estar todo el día criticando el país al que vas, fíjate lo que les falta, fíjate que no tienen esto, fíjate que no sé qué, y al final te conviertes, o sea, tu vida es un desastre, porque no. Raúl, ahí claramente nadie te obliga a estar ahí. Claro. O sea, eso es igual que el empleado discontento que está en cualquier empresa. Pues mira, que esto no está bien, que esto no tal, que, bueno, oye, nadie te obliga a quedarte. O sea, al final, si tuve un jefe que me decía, si hasta un 70% de lo que estás en la empresa estás contento, quédate. Si es menos del 70%, oye, hay que ver. Sí, sin duda. ¿no? Pero que al final tienes que estar de alguna manera con el porqué y tienes que estar un poco contigo mismo claro, que es además muchas veces un gran problema de los líderes y ya no me refiero a un líder de un equipo, sino también de uno mismo como líder de sí mismo. Es uno de los graves problemas que tenemos y de las disfunciones que tenemos, que no entendemos de conocernos a nosotros mismos y de controlar nuestras emociones, ¿no? Oye, Miguel, este es un podcast que se escucha en toda Latinoamérica. Acabamos de hacer una revisión con el equipo un poco de nuestros oyentes, cómo han crecido, cómo se están posicionando, hacia dónde nos estamos enfocando más, porque al final tú puedes tener una idea, que te voy a contar a ti, que estás en el mundo comercial, tú puedes tener una idea, pero luego el cliente es el que decide si te escucha o no te escucha, ¿no? Y entonces, mucha gente la que nos escucha es gente joven,
a la que a mí me gustaría que alguien como tú les explicara las ventajas que tiene agarrarse las maletas y marcharse a otro país, si es que tiene alguna. Vamos a ver, lógicamente, ventajas hay muchas, porque al final muchas cosas se detectan, es que depende, porque al final, si tienes que salir de tu entorno, en un principio no tienes que salir fuera a otro país, por así decirlo. Lo primero que tienes que salir tal vez es de lo que estás haciendo ahora y hacer otras experiencias. Eso no necesariamente tiene que ser algo, no necesariamente tiene que ser algo que para ello tengas que salir del país. Segundo, para mejorarte a ti mismo, para aprender y para, de alguna forma, tú, digamos, crecer tú mismo, tampoco necesariamente tienes que viajar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en el entorno que estamos, en la zona de confort que estamos, a veces nos cuesta mucho más trabajo de dar ese punto y aparte o de empezar a decir o tener la disciplina, porque especialmente cuando uno está joven, antes estábamos hablando tú y yo, ¿no? De nuestra edad y de lo que, como hemos ido cambiando, ¿no? Y justo cuando somos jóvenes, ¿no? Tal vez no tenemos esa visión que tenemos ahora que dices, vale, pues, ¿qué es lo que realmente me hace feliz y cómo lo consigo, ¿no? Y posiblemente eso pueda ser muchas cosas que ni siquiera tengo que viajar. Pero cuando somos más jóvenes, igual estamos en un trote o estamos en una cierta circunstancias que para que realmente empiece a evolucionar, a crecer esa plantita, tiene que desplazarse donde está. Si me preguntas, oye, es que llevo 20 años en la misma empresa, ¿vale? Pues igual en algún momento, si imagínate que pudiese ser alguien que realmente se está quejando todo el tiempo y que no está contento, pues en algún momento tal vez debería haber pensado sobre esta temática. Pero si es alguien que está recién, que está empezando recién y que tiene unas oportunidades tanto dentro de su país como fuera de su país, lógicamente debe de tomarlas. Yo creo que el viajar, obviamente, y el enriquecerte con otras culturas siempre es algo muy positivo y siempre es algo muy grande, definitivamente. Pero insisto que depende un poco también de las personas, porque si tú al final tienes muy claro, porque conozco muchísima gente que no ha salido, precisamente tú sabes que he estado mucho tiempo en Mallorca y hay muchísima gente que no quiere salir de Mallorca y que está contentísima en Mallorca y ¿por qué van a salir de Mallorca? Y dicen que viven la mejor isla del mundo, entre comillas, ¿vale? Pero está claro que tenemos que entender que cada persona es diferente, que obviamente el viajar y el salir de tu zona de confort es lo que hace que te hagas mejor y es lo que hace que te hace crecer, sin ninguna duda. ¿Para eso necesariamente hay que viajar? No necesariamente. ¿Que ayuda? Que seguramente es una buena, yo te diría, tal vez muleta para empezar en un entorno completamente diferente, en un sitio con otras mentalidades, en un sitio con otra cultura, que todo esto te enriquece y que tal vez esto te da la fuerza y la voluntad para entender las cosas y entenderte tú mismo de otra forma, sin ninguna duda. Que enriquece por cultura y por tal, lógico, lógico. Tienes que ver un poco cuál es tu prioridad, qué es lo que tú quieres. Al hilo de esto que me estabas diciendo, se me ocurría, el sector del turismo es un sector muy maduro y más, en concreto la hotelería, se vienen haciendo las cosas con unas estructuras muy similares por los últimos 60, 70 años, incluso los departamentos, los silos, el trabajo en silos, ¿no? Pero hoy la gente joven no creo que esté tan de acuerdo en trabajar como hace 60 o 70 años, ¿no? ¿Qué cambios estás viendo tú en el modelo de liderazgo o qué cambios aún todavía serían necesarios para que no? Ayer yo hablaba con una cadena hotelera cliente que me decían tenemos una rotación del 120% anual. Eso implica darle una vuelta a la plantilla una vez al año y que cuando te vas a echar cuentas, ya la gente que estaba el año pasado ya no están, ¿no? Entonces, claro, dices, wow, ¿qué nos está haciendo falta en ese modelo de liderazgo para ajustarnos al tiempo que viene? Pues mira, Raúl, básicamente, como tú bien dices, 50, 60 años de anacronismo. O sea, está claro que tiene que haber cambios, que nos tenemos que adaptar, ¿vale? Yo no te puedo decir en general cómo lo está haciendo cada uno, porque al final tú sabes que cada maestrillo es su librillo, ¿vale? Pero
En mi caso, lo que precisamente en estos años, donde ha habido mucha fluctuación, en estos años, donde hay tantas generaciones de gente joven que necesita, de alguna forma, no solamente trabajar por trabajar, sino un porqué, ¿vale? Un porqué trabajar. Adaptarse, digamos, el que se tiene que adaptar es el líder, es la empresa. Porque el mundo es el que es y la gente piensa como piensa y el mundo que tenemos hoy no es el mundo que tuvimos hace 50 años. Básicamente, lo que a mí me está dando muchísimo y muy buen resultado es un concepto que está basado en dos columnas muy potentes, un poco complejas, pero muy potentes. La primera es lo que llama Jim Collins, lo que es el líder del nivel 5, Level 5 Executive, ¿vale? ¿Qué entiendo con un Level 5 Executive? No solamente alguien que tiene, pues, lógicamente, todas las habilidades de líder, de llevar a un equipo, etcétera, etcétera, sino algo que es lo primero, que es la base, el setup humano, y que yo siempre esto me oriento, digamos, en las virtudes principales. Primero, coraje. Y cuando digo coraje, no solamente me refiero a coraje a ser innovador, a tomar riesgo, a hacer cosas nuevas, etc. No, me refiero también al coraje a ser íntegro, a defender a las personas, a decir la verdad, a levantarse cuando uno falla, a disculparse cuando uno se ha equivocado. Eso es coraje, ¿vale? O sea, afrontar cosas negativas de uno mismo o que uno se equivoca o que están mal y hay que llamarlas por su nombre, ponerlas sobre la mesa y arreglarlas, ¿vale? Coraje. Segundo, moderación, humildad, ¿vale? Yo creo que es muy importante de conocerse a sí mismo, lo que te comentaba antes un poco. Uno tiene sus virtudes y tiene también sus déficits, sus fallos, sus pequeñas cositas. Si tú como líder no eres autocrítico, te analizas y eres capaz de con humildad mejorarte continuamente y entender en qué puedes mejorar, conocer tus emociones. Como te decía antes, la mayoría de las disfunciones en equipos, la mayoría de disfunciones y problemas es por no controlar las emociones. Esto ni te lo enseñan en el colegio, ni te lo enseñan en la universidad. Y entonces, nosotros como líderes tenemos que ayudar a nuestros equipos a que ellos mismos se conozcan mejor. Ellos mismos sepan manejarse mejor, conocer a sus otros stakeholders, a sus otros peers, que se conozcan entre ellos y entiendan, por ejemplo, que si, por ejemplo, un tío es completamente de datos, es un tío completamente analítico y se topa con el típico de marketing creativo o el típico comercial creativo, tal, apasionado, ¿de acuerdo? Pues lógicamente eso choca. Entonces, hay que ayudarles a entender cada uno cómo es y cómo tratar el uno con el otro. Moderación y conocimiento de sus emociones. Tercero, justicia. Hay que ser justo. Hay que ser, fíjate tú qué cosas tan simples, pero que es el setup básico que tiene que tener un líder. Justicia. Tú tienes que ser justo con todos tus empleados. El empleado tiene muy claro cuando algo no es justo, no es correcto, cuando no te comportas de la misma manera. Tienes que ser objetivo y justo con las personas. Íntegro. No tener dos discursos. Para uno sí, el otro no. No. Tienes que tener integridad total y absoluta. Cuarto, conocimiento, formación. Hoy en día la formación es lifelong, pero no solamente para los empleados. Para los ejecutivos, para los directivos, igual. Nosotros somos los primeros que tenemos que aprender. Mira, yo dedico el 30% de mi vida laboral por defecto a seguir formándome. Esto es algo que a partir de la pandemia, que gracias a la pandemia, y fíjate que tiene cosas negativas la pandemia, pero una de las cosas que me quedó muy claro en la pandemia es, a partir de ahora tengo que dedicar un tiempo sagrado a mi formación y a mi ampliación de los conocimientos. Porque además se lo debo a las personas que dirijo. Es mi obligación de yo formarme, porque si no, ¿cómo puedo exigirlo de ellos? Hay que ir con ejemplo. Por tanto, formación de conocimientos por vida.
Eso nunca acaba. Y ese ejemplo transmitirlo también a ellos, porque eso es como una rueda de alguna forma. Después se puede añadir a todo eso, lógicamente, la disciplina, que es crucial, tener una disciplina con todo esto, y la comunicación, como dice Stephen Covey, entender, escucha activa. Hoy en día, más que nunca, muchos directivos se han olvidado de escuchar, ¿vale? Y tenemos que ser muy sensibles con ese punto de realmente estudiar y aprender cómo escuchar a nuestros empleados, genuinamente, auténticamente escuchar bien a nuestros empleados, a nuestros equipos o incluso a nuestros jefes. Tenemos que escuchar bien. Y segundo, en la comunicación es hacerse también entender, porque una cosa es que tú escuches y que lo hayas entendido y otra cosa es que luego la gente te entienda, que eso también es un gran déficit, que muchas veces ni en el colegio ni en las universidades tampoco enseñan a la gente de cómo expresarse o cómo enfocar o cómo encuadrar un problema y cómo expresar un problema, ¿vale? Eso es el setup básico. Pero fuera de ahí, como diría Peter Drucker, hacer lo que hay que hacer, ¿vale? Prioridad. No te enrolles, no te líes, mira lo que hay, los problemas que hay y ocúpate de los problemas y de los puntos claves dolorosos, lo primero. Primero, o sea, hacer lo primero, prioridades. Segundo, de esta parte, digamos, de lo que sería, lógicamente, ¿cómo puedo aportar? ¿Vale? ¿Qué es lo que yo puedo dar de valor a la empresa? Mira, cada persona tiene un perfil. Cada empleado, cada miembro del equipo tiene un cierto perfil y casi siempre sabe hacer algo que nadie mejor sabe hacer que esa persona. Siempre hay algo que sabe hacer especialmente bien. Nosotros como líderes tenemos que ser un poquito como entrenadores, como un Ancelotti o como un Guardiola o no sé, cada uno tiene ahí sus equipos y sus entrenadores favoritos, ahí no quiero entrar, pero tenemos que ser un poco como un entrenador, tenemos que observar dónde está lo fuerte de esa persona y dónde está también lo fuerte tuyo y cómo podemos poner en valor, cómo podemos ayudar con ese valor, con esto que podemos aportar nosotros. ¿Qué podemos aportar? Después, tenemos que tener una voluntad imperiosa, ¿vale? Es decir, por una parte sí, tenemos que ser humildes, pero tenemos que poner esas ganas en querer llegar a hacer algo, en querer conseguir algo, las tenemos que de alguna manera que aplicar. O sea, una cosa es que yo te diga, yo quiero llegar a esto, yo quiero a lo otro, y luego pues, te quedas ahí apático, ¿no? O sea, hay un dicho de San Agustín, ¿no? Tiene que quemar dentro de ti para que puedas encender la chispa en los demás. Es más o menos así la cita que dice San Agustín, ¿no? Tiene que quemar dentro de ti para que la chispa salpique a los demás, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Si tú ardes por esa voluntad, por ese porqué, ¿no? Que ahí importa mucho lo que llama el Golden Circle, nuestro amigo Simon Sinek, ¿no? Que dice, ¿cuál es el porqué de la empresa, ¿no? Yo hace poco tuve aquí una formación con mi equipo de central de reservas y le estuve insistiendo. Lo primero que hice antes de empezar nada es, oye, ¿por qué trabajamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el por qué? Déjame que te regale algo al hilo de esto, porque el Simon Sinek, como utiliza el inglés, habla del qué, el cómo y habla del why, ¿no? Y el why, lo rico en castellano es que tiene dos acepciones, una el por qué y otra el para qué. Me gusta mucho más el para qué, me gusta mucho más la segunda, el para qué, el propósito. ¿Para qué estás aquí, no? Porque el por qué estoy aquí a veces se responde con, no sé, porque me han mandado, porque esto es bueno, porque lo tengo que hacer. Sin embargo, el propósito lo entiendes a través del el para qué, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Déjame que haga un pequeño repaso de lo que has hablado, porque has hablado de un montón de cosas, Miguel. Me has hablado del coraje.
Ni he acabado, ¿eh? Ni he acabado. Me has hablado del coraje, me has hablado de la humildad para hacerlo, ¿no? Del control, que a mí me gusta llamarlo el manejo, más que el control de las emociones, porque el control de las emociones te lleva, si estás controlando y controlando y controlando, te llega a que un momento dado te vas a los Oscars y le sacudes un mamporro al presentador, ¿no? Por ese control de las emociones. Por tanto, yo hablo más del manejo de las emociones, ¿no? De entender las emociones. Muy de acuerdo, Raúl. Al final el control es lo que nos ha enseñado y por culpa, yo siempre les digo a los directivos, por la culpa de Miguel Bosé, que igual nos está escuchando, los chicos no lloran, tienen que pelear, coño, pues toda la vida intentando no manifestar mis emociones, aguantando, y llega un momento que salto y salto en el peor momento, ¿no? Sí, muy de acuerdo. Me has hablado del tema del conocimiento, de la formación, de la disciplina, pero me quedo con la última, porque tú has dicho la comunicación y muy importante la escucha activa. Y yo te digo, totalmente de acuerdo. Eso es lo que más les cuesta. Te diría que el 90% de los problemas que ocurren en una compañía se solucionarían con una escucha genuina, con una escucha de entender lo que está pasando, de interesarme por lo que te está pasando. Y ¿sabes qué, Miguel? Que yo no lo veo. Yo veo, dime cómo vas. Bien, no voy bien. Me pasa, bueno, ya te dejo que tengo un lío porque no me interesan nada en tus miserias, ¿no? Y justo por eso es por lo que lo enlazo con lo otro que decías, el hacerse entender. No te haces entender porque no los conoces y seguimos tratando de dar el mismo mensaje a todo el mundazo al tiempo. Coño, es que si nosotros tenemos 2 hijos y a los 2 hijos les hablamos de manera distinta porque sabemos que son distintos, ¿cómo no hacerlo con 7, 8 colaboradores con los que tienes, ¿no? A cada uno tienes que hacerte entender de una manera distinta. O 80 o 180. Imagínate, o sea, yo siempre digo una cosa, mira, en Alemania las industrias, ¿no? Ahí se construyen coches, se construyen puentes, se hacen un poco de todo, ¿no? Eso se hace de un material, ¿no? Que normalmente, pues, los coches son de metal, de plástico, de lo que sea, ¿no? Lo nuestro, nuestro recurso es humano. Sí, sí. Nuestro recurso es humano, por lo cual tenemos que tener una gran parte de nuestro esfuerzo tiene que ser de cómo tratamos a ese recurso humano. Empezando, Miguel, por dejar de tratarlo como un recurso. No, pero es que al final el servicio lo hacemos sí, nosotros. pero Somos personas. Sí, pero Ritz Carlton, que no te voy a, es como Preaching to the Choir, decía, somos damas y caballeros atendiendo a damas y caballeros. Oye, este es un negocio de personas atendiendo y entendiendo a personas. No tratar, esto es muy interesante, te voy a regalar un libro que ahora estoy leyendo que se llama Confiar e Inspirar y es del hijo de Kobe. Tú has citado a Kobe, Confiar e Inspirar es del hijo. Sí. Como 4 o 5 meses en el mercado y es una maravilla porque habla un poco de eso, ¿no? De cómo tenemos que cambiar, incluso dejar de controlar a las personas pensando que son un recurso más, ¿no? Efectivamente. Bien, es una visualización, digamos, a lo que me quiero referir, por así decirlo, pero sí se trata de alguna forma de que somos personas. Y como personas, da igual que sea por trabajo, que sea por nuestro trato entre amigos o entre familia, al final tenemos que tener un mínimo de empatía y tenemos que tener un mínimo y por eso también la integridad, lo que he dicho antes, ¿no? Que tenemos que ser sinceros y tenemos que ser, de alguna manera, muy íntegros cómo nos comportamos. Y ahí, si estás preguntando, oye, ¿cómo estás? Le miras a la persona a los ojos. Exacto. Y le escuchas. Te tiene que interesar de verdad, ¿no? Y le escuchas, y le miras a la cara, y le escuchas, y te paras, y no lo haces en el pasillo, sino te paras y le pones a escucharle. Y en ese momento no miras el móvil, en ese momento no miras los mails y en ese momento no te entretienes con otras cosas o estás escribiendo otras cosas, sino en ese momento le miras a esa persona a la cara, lo escuchas y te entretienes con esa persona, le dedicas tu tiempo a esa persona. Eso es también el tema del enfoque, ¿no? Que también hoy en día, con todo el tema digital, pues lógicamente cada vez a según quién le cuesta más porque estamos continuamente enchufados y pensamos que de alguna manera tenemos que conectarnos de alguna manera, continuamente. Bien, dicho esto, para continuar un poco ese concepto que estoy aplicando, por así decirlo, que me está llevando en este momento a estos éxitos que estamos teniendo, es el empoderamiento, Raúl. El empoderamiento para mí es crucial.
O sea, rodearme de líderes, de personas que al final hoy se ven de una X o Y manera. Pero como dice Goethe, no mires a las personas con lo que ves que están ahora o lo que creen que son, míralos con lo que pueden ser. Vamos a mirar a las personas lo que podrían ser, ¿vale? Esto es algo fundamental. Y creer en esas personas, crear una confianza, que no es fácil, crear confianza no es fácil, pero si creas una confianza, si depositas, digamos, ese empoderamiento en tu equipo, les formas, les enseñas, les apoyas, estás ahí, te interesas por ellos, creas esa... una vez escribí en LinkedIn un post sobre la oxitocina, no sé si lo habrás leído en algún momento, sobre ese magic stuff oxytocin que escribí. Cuando creas ese ambiente de que realmente tú no ves a tu equipo como, digamos, ejecutivos que ejecutan algo que tú estás pensando, sino que realmente llegas al punto que quieres crear de alguna forma lo que yo llamo el flying wheel, ¿vale? Otra idea también de Jim Collins, que seguramente lo conocerás en su libro Good to Great, que es esa rueda de inercia, ¿no? Que se llama en español, rueda de inercia, que también lo hay mucho en los relojes suizos, ¿no? De esos los automáticos, ¿no? La rueda de inercia, que también la hay en los coches, etcétera, etcétera. Es una rueda que va sola, por así decirlo. La empujas y con poco que empujes, va sola. Y eso es un concepto para mí fundamental. Creer en las personas con las que estoy trabajando, hacerlas cada día en todo lo que pueda un poquito mejor, fomentar, incentivar y, lógicamente, inspirarlas, hacerlas grandes, no solamente a nivel, no siempre pensar, siempre lo que te decía antes, ¿no? Pensar en abundancia, no pensar mediocre, piensa en abundancia, no hagas las cosas solamente porque es bueno para el trabajo, hazlo también porque es bueno para la persona. Si eres un buen líder, vas a inspirar a las personas no solamente en su trabajo, sino también en su vida. Vas a dejar una huella en su vida. Entonces, si tú creas ese ambiente donde las personas crean esos procesos al final y ese trabajo que ellos mismos van por sí solos, yo siempre me digo lo mismo y se lo digo también a ellos, hacer las cosas no para mí, hacerla para vosotros. Los procesos no son para mí, tienen que ir por sí solos. Los procesos tienen que funcionar de tal manera que esa rueda funcione aunque yo no estuviese. Imaginaos que yo el año que viene ya no estuviese. Ese proceso tiene que funcionar, ¿no? Y ahí voy a la otra parte, digamos, que es menos emotiva y menos, digamos, de comportamiento y tal, y menos humana, pero que no es menos importante, es la parte de procesos. Hay que crear procesos de calidad, porque no hay nada más desmotivante que procesos, estructuras y conceptos laborales que están mal porque funden a la gente. Porque cuando las cosas están mal concepcionadas, al final puede crear mucha fricción, puede crear mucha frustración y puede crear que al final pues, a la gente no les vaya bien. Ojo, que no estoy diciendo por general porque la mayoría de los procesos seguro que están muy bien concepcionados y que todo está muy bien hecho. Pero hay muchas veces cosas que son muy mejorables y que lógicamente cuando te pones a analizar, ese proceso puedes darle, pues como dice John Collins, de pasar de ser bueno a ser excelente, a buscar ese Kaizen, a buscar ese Lean, esa excelencia, esa mejora continua, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que todo eso, como dice por otra parte nuestro amigo Pechach Roca, si no es medible, no es gestionable, ¿vale? Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que solamente en un negocio como este de la hotelería del que estamos hablando o que ambos conocemos, no necesariamente esto que tú acabas de decir es aplicable a cualquier sector, ¿eh? Pero en este mundo de la hotelería que conocemos, uno no puede pasar de esos procesos de ser buenos a ser excelentes
sino por el factor humano, mano. Porque yo lo veo como usuario de los hoteles. Cualquier proceso, vas a un restaurante, te voy a contar la cosa más pequeña, ¿no? Y te dicen, hi, good morning. Y le dices, welcome. Y le dices, hola, ¿qué tal? Y te dice, only you? Sí, solamente yo. Ok, do you have any allergy? Coño, ¿en qué momento no me estás escuchando hablar español? A seguir hablándome en inglés. Y es porque los procesos los tenemos tan automatizados, tan interiorizados, nos han dado tanto la mano de niño malo, sigue el freaking proceso, que no soy capaz de desconectarme y no soy capaz de poner el sentimiento. ¿Dónde aparece de verdad la diferencia? Cuando alguien dice, ¿de dónde? ¿Habla español? ¿De qué parte del mundo es? Pues mira, de Argentina. Oh, qué bonito es Argentina, qué ganas tengo de ir a verlo y ya conectaste, ya hiciste el matching. Ahora, si te sigues tratando con el proceso que alguien ha pensado, en donde tú simplemente preguntas, ¿qué más da en ese momento de la atención? ¿Qué más da si tienes alergias o no? ¿Sabes? Al final lo que te sientes es tratado como si hubiera habido un robot ahí, ¿no? Efectivamente. By the way, llegará un momento en donde ese proceso lo haga un robot, porque en donde no hay un valor aporte humano, lo va a hacer un Pero robot. ahí está, eso es lo que te iba a decir. Ahí es donde marca la diferencia el humano. Exacto. O sea, es para muchas cosas. O sea, el revenue management, sea ya los bots que tenemos en la web para contestar las preguntas frecuentes, etcétera, etcétera. Lo que marca la diferencia es efectivamente esa empatía y esa forma. Y de ahí que la parte primera que te comentaba, Raúl, esta parte de las virtudes, esta parte de la escucha, esta parte de ocuparse de lo principal, esa parte del porqué, toda esa parte humana es tan importantísima, y luego el empoderamiento de realmente darle poder, porque si ese camarero no está empoderado, porque este ejemplo es el típico camarero, primero, que no conoce su porqué, y segundo, que no está empoderado. Porque si el hombre estuviera tal cual, o la señora, si esa persona tal cual sería uno con lo que hace, con lo que le han enseñado, estuviera entusiasmado con eso que está haciendo, él se sentiría libre, él se sentiría apoderado de cambiar, de modificar ese proceso y llegar al final, igualmente, a acabar con el proceso, pero sin olvidar su parte humana y sin olvidar toda esa creatividad y toda esa fuerza que tiene el ser humano. Estamos de acuerdo, pero para eso hace falta libertad, para eso hace falta permitirse ese empoderamiento del que tú decías, permitirse a la gente que se salte la norma, permitir a la gente que se acerque de una manera más humana y no solamente como siguiendo el procedimiento. Ahora, estas cadenas tan grandes, al final, si no es con procedimientos en donde te dicen, mira, tú eres una pieza de la maquinaria y tú, al final, entras aquí una hora, haces esto que yo te digo, ni se te ocurra salirte del carrilito porque si no, viene el palo y la zanahoria, ¿no? O sea, yo no lo generalizaría de tal manera, ¿no? No, yo lo veo, no lo generalizo porque no es... Vale, que me hablas de posibles ejemplos. Son experiencias personales que veo. Me vuelvo a la host esta que te contaba. Sí. Pero eso pasa muchas veces. O sea, se desnaturaliza el servicio precisamente porque para poder atender a una gran cantidad de personas que hagan lo mismo y que funcione, tengo que montar procesos que son más o menos rígidos. Pongámoslos semi-rígidos. Pero cuanto más grande, más rígido. Y cuanto más, ¿sabes? Cuanto desaparece el sentido común. Tú y yo lo conocemos. En las empresas grandes, que van haciendo grandes, desaparece el sentido común. Hay cosas, y más en una cadena, tú sabes que yo toda mi vida estoy trabajando en las cadenas, hay cosas que obviamente son procesos. O sea, en un departamento de revenue o en un departamento, digamos, de contratación, en todo lo que son, hay procesos y que ahí, como dice Edward Deming, in God we trust, for anything else we have data. ¿Me explico? En Dios creemos, para todo demás que traigan los datos. Sin duda. ¿Vale? Y él mismo dice, si tú no puedes explicar tu labor o lo que estás haciendo con un proceso, es que no sabes lo que estás haciendo. Y curiosamente eso ocurre muchas veces. Yo cuántas veces me he metido en algún departamento y he preguntado, vale, ¿y cómo trabajáis? ¿Cómo lo estáis haciendo? Y le costaba a la gente trabajo realmente de explicarlo. Sí. O te sueltan que tienen... ¿Y cuántas funciones tenéis? No, tenemos 18.000 funciones.
Claro, pero porque se pierde de vista eso que tú decías al principio, el propósito. Como 18.000 veces, ¿no? Y es que nosotros no podemos trabajar más que haciendo multitasking. Digo, pero ¿cómo puede ser eso? No, a ver, un momento, párate un momento, déjame entenderlo, ¿vale? ¿No? Entonces, creo que hay cosas que requieren de procesos, hay temas que requieren de procesos, más que nada, Raúl, porque no olvidemos siempre lo que es mi intención. Mi intención es crear un ámbito laboral, un área laboral que la persona humana, el empleado, el miembro del equipo, se sienta realmente bien, que se sienta realmente realizado, que se sienta motivado, que pueda disfrutar de lo bonito que es nuestro oficio. Pero eso es mi obligación. No es la obligación del empleado, es mi obligación. Yo soy el responsable de crear ese ambiente. Yo tengo que trabajar duro para entender qué circunstancias le tengo que proveer a ese señor, a esa señora, para que se sienta bien y esté cómoda en el buen sentido, porque tú sabes que hay muchos trabajos que nos tenemos que salir continuamente de nuestra zona de confort, porque la zona de confort es el camarero que te pregunta por las alergias. Y cuando se sale de la zona de confort es porque ese camarero está empoderado y dice, no tengo que decir ahora esto. Ahora le voy a dedicar empatía a este cliente y le voy a preguntar, ¿de dónde vienes? Que yo también hablo español. Eso es lo que me refiero, ¿no? Entonces, eso solamente puede ocurrir cuando existe volvemos al Matrix Tab, oxitocina, cuando existe la confianza, cuando has sembrado esa confianza. Y para eso tiene que haber procesos, Raúl, porque al final no somos tampoco ONGs, nosotros trabajamos para ganar dinero, todo el mundo quiere ganar dinero, es así, es como funciona nuestro sistema y lógicamente queremos que ese ganar dinero, entre comillas, no solamente sea un ganar dinero, sino que nos lo pasemos bien haciéndolo. Porque pasamos muchísimas horas haciendo lo que hacemos y los que más nos gustan, 14, 15, 16 horas y nadie pregunta por qué ni nada, sino que simplemente es porque nos entusiasma, porque lo vivimos, porque es una vocación. Pero claro, ¿qué ocurre? ¿Has tenido en algún momento un jefe que ha creído en ti? ¿Has tenido en algún momento un jefe que te ha empoderado? ¿Has tenido en algún momento alguien que te ha enseñado? Y tienes unos procesos y tienes un ambiente laboral que fomenta todo eso. Sí, sin duda. Entonces, lógicamente no se lo puedes hacer bien a todo el mundo, está claro. Siempre puede haber cosas que salen mejor y salen peor. Y todo requiere su tiempo. Hay que ser pacientes, hay que trabajárselo, hay que currárselo. Esto no es tan fácil. Mira, hace poco escuché algo así como que tenemos que obligar, hablando del camarero, ¿no? Tenemos que obligar y exigir que se sonría, ¿vale? El empleado tiene que sonreír. Y yo me quedé como un jarro de agua fría y dije, vaya, pues creo que me he equivocado en todo, porque yo llevo aquí trabajando como un loco para crear un ambiente y un entorno laboral para que la gente, la sonrisa, lo que dicen los americanos, lo que dicen los ingleses, the inner smile, para que su sonrisa venga de adentro, le salga de adentro, creando unos espacios y un ánimo y un ambiente. Y fíjate tú, y me he equivocado por completo, porque lo que tenía que decir es, lo tengo que exigir. Exacto, que se ría, oiga. Es tan fácil como exigirlo, fíjate. Todo dentro del proceso. Buenísimo. Miguel Reynoso, fíjate que me tiraría hablando contigo 3 horas más, pero hablando del tiempo, yo me he saltado todo el proceso que yo mismo armé hace ya 4 años cuando empecé con esto de los podcasts, de una duración máxima de 30 minutos, nos hemos ido a 40 y tantos, pero es que me tiraría hablando contigo horas y horas y horas, así que te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Chief Commercial Officer en Senator Hotels and Resorts. Miguel Reynoso, es un placer haberte tenido aquí en el podcast del Design Leader. El placer ha sido mío, Raúl, y como bien te has dado cuenta, además de ser líder, soy comercial y eso es lo que suele pasar cuando hablas con comerciales, ¿no? Siempre se exceden un poco. Muchísimas gracias, Raúl.
Yo creo que es más por la pasión en lo que crees, ¿sabes? Yo creo que ese es lo que nos motivaría a tirarnos, y de hecho lo haremos, tirarnos horas y horas hablando de esto. Te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Muchas gracias, Raúl. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.